Hola, ¿qué tal? Pues continuamos trabajando utilizando el objeto FileSystemObject de la librería Scripting Runtime. Bien, a partir de este video vamos a comenzar a trabajar con archivos que de cierta manera son de formato TXT. Entonces, lo que vamos a realizar es creación de archivos para este video y después iremos viendo cómo podemos eliminar, cómo podemos copiar, mover, renombrar, ver si un archivo existe o no. Bien, vamos a comenzar y como pueden darse cuenta aquí, lo que he hecho es crear un nuevo módulo que le he puesto 4-files y he colocado este pequeño comentario. Ahora, quería hacer hincapié en algo muy importante que no hice en los videos anteriores, que de cierta manera aquí en el módulo de drives nosotros creamos o hemos declarado la variable FSO, que es una instancia del objeto FileSystemObject, pero nosotros lo hemos declarado de manera pública, es decir, que esté visible para todos los módulos de este proyecto. Si yo lo hubiera colocado que sea privado, es decir, utilizando aquí private, yo no puedo visualizar o utilizar esta variable FSO, por ejemplo, en este módulo de aquí. Por eso que, como estaba en modo público, tanto en el módulo de folders, esta línea de aquí estaba comentada. Y también está comentada esta línea de aquí, porque en drives yo tengo esta variable pública. Tú lo puedes haber trabajado por cada módulo que sea una variable privada que solo pueda ser utilizada dentro de ese módulo y que no sea visible para los demás módulos. Pero ya como estamos trabajando así, lo vamos a dejar. Entonces comenzamos creando nuestra subrutina. En este caso se va a llamar create file. Vamos a aprender a cómo poder crear un archivo en primera instancia, pero ¿dónde lo voy a almacenar? Eso es importante, ¿verdad? Entonces me voy a mi directorio y antes de continuar, tanto esta carpeta copias folder y mover folder lo voy a pasar aquí, a donde dice folder solamente. Y lo que voy a hacer es irme aquí al módulo de folders y crearme un nuevo folder, que en este caso se llame files. Ya está. Entonces regresamos al módulo de files y aquí está, ya hemos creado esa carpeta que se llama files, que hace referencia que dentro de esa carpeta vamos a estar trabajando con archivos TXT. Entonces lo primero que vamos a realizar es declarar una variable que le voy a colocar path file name, que haga referencia o donde se va a almacenar el valor de la ruta del archivo que vamos a crear en este momento, y va a ser del tipo cadena de texto. Ahora, lo que yo tengo que crear es un objeto que le voy a colocar txt string, y este va a ser ¿de qué tipo? Pues voy a llamar a la librería scripting runtime punto, pues, y utilizo el objeto textString. Este objeto lo que me va a permitir es almacenar un archivo en formato txt. Bien, entonces voy a almacenar el valor de path_file_name y este simplemente va a apuntar al folder que hemos creado, el folder que se llama files. Entonces this workbook path voy a concatenarlo con un backslash que apunte a la carpeta files, y dentro de esa carpeta files lo que yo voy a querer crear es un archivo que le voy a llamar file.txt. Ahí está, tengo el nombre y la ruta completa donde quiero que se cree ese archivo txt, que de cierta manera si yo me voy aquí a la carpeta files, por el momento no tengo nada. Ahora yo voy a comenzar a crear mi archivo de texto. Puedo utilizar directamente el objeto FCO y decir create text file, como pueden ver aquí, y le puedo pasar lo que es la ruta que está en path file name, y aquí me da dos argumentos más, que el primero me dice que si yo quiero sobreescribir si este archivo ya existe, que por defecto es el valor verdadero, true, y después me dice que si yo quiero crear este archivo con las características de Unicode,
por el momento pues lo voy a dejar así como está en falso. Esto de Unicode me va a servir para poder leer la información que tenga caracteres especiales, pero eso lo iremos viendo más adelante cuando aprendamos a cómo leer información de un archivo de texto. Bien, entonces por el momento lo voy a dejar así en false. Y obviamente yo he creado este objeto para poder almacenar toda esta instrucción en este objeto txt string. Yo podría haber hecho eso, pero por el momento si yo presiono F5, ya presiono F5, aquí ya me ha creado ese archivo txt. Y si yo lo abro, pues no hay nada, está vacío. Entonces voy a eliminarlo y como podemos utilizar o almacenar en este caso en la variable txt string, le voy a decir que sea igual, pues aquí tendría que utilizar los paréntesis nada más. Ya está. Voy a presionar F5 y ya se ha creado otra vez, ¿verdad? Entonces de esa manera es como nosotros podemos crear archivos en un directorio en específico. Lo que vamos a ver ahora es otro procedimiento, pero cómo crear varios archivos teniendo en cuenta una numeración. Le voy a decir sub create many files, le voy a decir así que se llame, y en primera instancia lo que yo me voy a crear es una variable que haga referencia a un text string. Entonces voy a copiar esto de aquí, lo puedo pegar aquí y después voy a crearme lo que es la ruta, ¿verdad? Una variable, voy a declarar una variable txt-path, le voy a llamar, que sea de el tipo cadena de texto, y me voy a declarar una variable que va a actuar como un iterador, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Puedo utilizar un ciclo do while, que de cierta manera es un ciclo indeterminado, y le voy a decir que se ejecute ese ciclo mientras que la variable i sea menor que 5, y cierras do while con loop. Y obviamente para que no caigamos en un bucle infinito, esta variable i en primera instancia, pues lo que yo tendría que hacer aquí es decirle que a la variable i pues sea igual a i más 1, es decir, que se vaya aumentando en una unidad. Bien, ahora dentro de este bucle do while yo tengo que comenzar a trabajar. txt-path lo que me va a apuntar pues es a thisworkbook.path y lo voy a concatenar pues con un backslash apuntando a la carpeta files. Ahora voy a colocar otro backslash y aquí tendría que escribir el nombre del archivo, que le voy a colocar file, y este file lo que yo voy a hacer es concatenarle pues con una numeración, y esta numeración pues se le voy a pasar con la variable i, pero como es un número yo le estoy utilizando el método str para transformarlo a una cadena de texto. Aquí le voy a decir file guión bajo para que sea file 1, file 2, file 3 y así, ¿verdad? Pero lo que falta aquí es concatenarle la extensión .txt. Bien, entonces aquí en txt-path lo que yo estoy almacenando es lo siguiente, ¿verdad? Entonces ahora ya quedaría, aquí voy a realizar un comentario, create file, y aquí yo puedo utilizar directamente la instrucción, esta de aquí, por ejemplo así, fco.createFile, y le paso la ruta, o también lo puedo almacenar en una variable, si yo quisiera trabajar más adelante con esa variable, ¿verdad? Yo le puedo decir aquí set txt-string es igual a ¿qué? A fco.createTextFile en este caso, abro paréntesis y le paso la ruta txt-path. Y pues a ver, vamos a colocar aquí true, si existe eso se sobrescribe, y que me lo considere como Unicode. Bien, entonces por el momento esto ya estaría realizado y vamos a presionar F5. Presiono F5 y vamos a ver qué ha sucedido. Y aquí está, me ha creado 5 archivos. Voy a abrir a ver uno de aquí y
Como se pueden dar cuenta, es un archivo vacío. Ahora voy a cerrar esto de aquí, voy a eliminarlo. Lo que es importante considerar, como ya les había comentado anteriormente, era lo que es la codificación Unicode, que nos va a permitir leer algunos caracteres especiales. Y esto los está colocando aquí como el tercer argumento. Si yo coloco false, vamos a ver qué es lo que va a suceder. False es por defecto, es decir, que no va a tener en cuenta la codificación Unicode. Presiono F5 y vamos a abrir cualquier archivo y aquí se encuentra la codificación, en este caso es UTF-8. Ahora, pero si yo le coloco true, es decir, que me acepte Unicode, presiono F5, voy a abrir cualquier archivo y ahora me presenta la codificación UTF-16LE, que de cierta manera es una codificación más extendida que nos va a permitir poder leer información de caracteres especiales. Bien, de esa manera es como nosotros hemos aprendido a cómo podemos crear varios archivos. Lo que podríamos hacer aquí es tener en cuenta una condición, es decir, yo le puedo decir aquí si de FSO el folder existe, pero ¿qué folder va a existir? Pues yo le voy a decir aquí si thisguru.path y lo concateno con un backslash apuntando al folder padre que se llama files. Entonces cierro if con end if, ya está. Es decir, si este folder files existe, aquí está, si este folder files existe, pues lo que vas a realizar aquí es crear meso de archivos. Voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí, que de cierta manera yo lo estoy almacenando en una variable. Y si yo no quiero almacenarlo, pues simplemente lo elimino. A ver, voy a dejarlo comentado toda esta instrucción y voy a generar una copia por debajo. Voy a pegar aquí y ya está. Voy a indentar esto para que se vea mejor. Y tendría que eliminar aquí los paréntesis, ¿verdad? Ahora vamos a ejecutar este procedimiento. Presionamos F5 y ya está. Me voy a Files y aquí están los archivos que se han creado. Los voy a eliminar. Ahora, ¿qué pasaría si este folder no existe? Yo le puedo decir aquí else, es decir, si no existe, lo que va a hacer es mostrarme un mensaje que diga este folder llamado files no existe. Y le voy a colocar aquí pues este VB critical. Y le puedo decir que sea un botón solamente de OK. Y después de esto le voy a decir que se salga del procedimiento sub, nada más. Entonces, supongamos que el folder al cual yo estoy apuntando sea eliminado, por ejemplo. Voy a eliminarlo de aquí. O le voy a cambiar el nombre, le voy a decir que sea file 2. Yo estoy tratando de apuntar a files. Presiono F5 y me dice este folder llamado files no existe. Y se termina el procedimiento. Esto es porque de cierta manera le hemos cambiado el nombre y no existe un folder que se llame files. Bien, entonces aquí, como ya existe ese nombre de carpeta, presiono F5 y ya se han creado los archivos. Y no pueden ser 5, pueden ser más. Si yo elimino esto y aquí le determino que sea, por ejemplo, en este caso, menor a 50, presiono F5 y automáticamente me crea esos 50 archivos. Voy a seleccionar todo esto y eliminarlo. Bien, y de esa manera hemos aprendido cómo crear un archivo en primera instancia y después cómo crear varios archivos. Vamos dejando este video hasta aquí y nos vemos en la próxima.